José María. Vamos a tener 6 presentaciones y vamos a empezar con Guillermo González Sanz, que estás haciendo la tesis, ya ha terminado la tesis en la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿no?, de la UPM, y cuando quieras, pues empiezas, va a hablar caracterización experimental de disipadores sísmicos con material con memoria de forma. Bueno, recuerda que tienes como 12 minutos o algo así, después podremos abrir un poco de un turno de preguntas por si alguien quiere plantearte alguna cuestión. Pues nada, buenos días a todos, soy Guillermo y nada, hablando con Jesús ahora, justo antes de empezar, dice, joder, es que traes un tema como muy arduo, ¿no?, muy técnico, dice él. Y realmente nos interesa más el Guillermo que casi lo que traes, ¿no? Y en verdad tienes razón. O sea, yo traigo aquí una presentación muy específica y que podéis leer en el libro y que evidentemente os voy a contar, no os preocupéis, pero también os prometo que no hay ninguna fórmula, son todo fotos y alguna gráfica. Voy a aprovechar este foro, que no es específico de temas sísmicos, que es la charla de la que vengo a hablar, pero sí para comentar un poco sobre mi trayectoria. Bueno, antes de nada, pues agradecer a Jesús, a todo el equipo de coordinación de este máster, darme la posibilidad de estar aquí, que la última vez que estuve aquí encima fue en 2015, en el anterior encuentro, que ahí estaba como actual alumno del máster de estructuras y presenté también una ponencia sobre investigación que realicé pues, al amparo de una beca del Ministerio. Entonces, también quiero contar un poco que mi perfil es un poco, no sé, se podría clasificar como ambiguo, porque realmente hay gente que se dedica plenamente a la labor profesional, al trabajo en proyectos, y hay gente que tiene una vocación por la docencia o por la investigación. En mi caso, pues el jardín que yo cultivo es como mucho más extenso, de alguna manera, y me gusta abarcar un poco todo. Yo disfruto mucho, me divierto haciendo proyectos, y en esa labor de diseño, de hablar con la gente, con los clientes, con diferentes equipos, también me divierte mucho la investigación y, por supuesto, la docencia es una herramienta imprescindible que está presente en mi día a día, ¿no? El problema es que administrativamente es muy difícil compaginar todos esos mundos. Entonces, muchas veces tienes que ir un poco caminando en ambas direcciones, y es mi caso. Yo cuando terminé el máster de estructuras en 2015, que desarrollé a la vez que una beca de investigación ese mismo año, traté de solicitar una beca FPU al Ministerio con Alejandro Bernabeu y con Santiago Huertas, que en ese caso no fue posible que me la concedieran, pero sí entré a trabajar en el estudio de Alejandro Bernabeu. Es decir, que yo hice este máster un poco por ampliar los conocimientos de estructuras, pero también por tener una perspectiva profesional. Y en ese caso pues lo conseguí, ¿no? Estuve 2 años trabajando con Alejandro Bernabeu y después de esos 2 años tuve la posibilidad de entrar en los estudios de doctorado. Amadeo Benavent, que es uno de los máximos expertos a nivel de diseño sismo resistente en Europa, pues está aquí como catedrático en la Escuela de Ingenieros Industriales y estaba buscando gente que incorporar en su equipo de investigación. Y yo pues entré en ese perfil y solicité nuevamente una beca de FPU y entré ahí y es el trabajo que he estado desarrollando estos últimos 4 años. El pasado mes de septiembre defendí mi tesis con calificación sobresaliente cum laude y tras ese trabajo de investigación, pues también como hay una serie de trámites desde que terminas la tesis, presentas los papeles, la NECA te da la acreditación, etcétera, es muy difícil continuar esa etapa de manera directa. Pues a mí también me interesa volver a cultivar ese terreno de los proyectos, que es en el que estoy ahora. Desde septiembre que defendí la tesis he vuelto al estudio de Alejandro Bernabeu a seguir trabajando en proyectos. Entonces, una vez conocido a este Guillermo, que no sé cuánto tiempo llevo, pues os puedo contar un poquito sobre una pequeña parte de lo que ha sido mi tesis, ¿no? Que para mí es como la más amable, la más divertida, en la que más fotos puedo poner sin aburrir a la gente. Título en castellano, caracterización experimental de disipadores sísmicos con material con memoria de forma. La presentación la hago yo, pero bueno, en este trabajo pues también han estado mi tutor de tesis, Amadeo Benavent, y David Escolano. El índice que presento de esta presentación pues es bastante conciso. Haré una breve introducción de las diferentes estrategias de diseño sismo resistente, hablar del disipador en concreto que se estudió, la investigación experimental, investigación numérica y conclusiones. Ya os digo, bastante ligero. Primero, decir que desde el punto de vista del diseño sismo resistente, las principales estrategias de control dinámico de estructuras a nivel, digamos, avanzado, pues se pueden caracterizar clasificar en estos tres grandes campos. El aislamiento de base, por un lado, que es como la estrategia a lo mejor más extendida, también más eficiente probablemente y a su vez más cara.
que se basa en introducir pues, una serie de elementos en las cimentaciones del edificio, permitiendo que el edificio se mueva libremente sobre esos apoyos. El problema también, aparte de la viabilidad económica, pues es que es difícil implementar en edificios existentes, pero desde luego que es una de las mejores alternativas. En el otro extremo tenemos el control activo, que se basa en disponer algunos elementos que reaccionan en tiempo real sobre los impulsos externos, es decir, cuando viene una acción sísmica, en este caso, estos dispositivos ejercen unas acciones sobre la estructura para cancelar o anular esas acciones externas. Y en el centro, que es de lo que vengo a hablaros yo, pues están estos disipadores de energía, que son unos elementos de control pasivo que se insertan dentro de la estructura y no hace falta ningún tipo de tecnología adicional y son los encargados de recibir o asumir todas las cargas exteriores, en este caso sísmicas. El disipador que presento con esta investigación se centra en dos tecnologías sumadas en paralelo, una que es basada en la plastificación de metales, que es una tecnología ampliamente utilizada en las últimas décadas, se han desarrollado un montón de disipadores. Y en nuestro caso lo combinamos con unos elementos que son unas barras de níquel titanio de una aleación bastante particular que tienen unas características, estos son tensión de formación y es un ciclo de histéresis. Entonces, estos materiales lo que tienen es un comportamiento un poco peculiar, caracterizado por una ley elástica no lineal que se basa en las fases de transformación de las moléculas internas del propio material. Entonces analizamos este disipador desde los dos componentes en paralelo. Por un lado el disipador metálico, que es un disipador tubo en tubo, de ahí el acrónimo TTD, y que se basa en dos tubos metálicos, en este caso de acero inoxidable, maclados uno dentro de otro de manera telescópica, en el que se recortan una serie de elementos en la cara exterior y que frente a deformaciones o desplazamientos en su eje deforman plásticamente y son los que generan estos lazos de histéresis. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Tampoco es nada novedoso, ¿no? Pero simplemente mediante deformaciones plásticas en acero, en un material conocido, se genera, aparte que es un comportamiento muy estable y bien conocido por la comunidad ingenieril, gran capacidad de disipación de energía, que es lo que se busca. Complementariamente con esto, se inserta en el centro del dispositivo, del disipador, una barra de una aleación bastante especial de níquel titanio que se clasifica como material con memoria de forma, Shape Memory Alloy, y que las propiedades de este material encajan muy bien con las prestaciones que se le pide a un disipador de energía con carácter sísmico, que son las propiedades de recentrado, es decir, que el comportamiento elástico no lineal tiende a volver al origen, con lo cual recupera esa forma, que también en el lazo de histéresis no es completamente lineal, sino que hay cierta disipación de energía, está envolvente del lazo de histéresis, que hay una meseta de tensiones, con lo cual las fuerzas transmitidas a la estructura están limitadas por un valor tope y si se excede ese valor crece rápidamente, hay un endurecimiento, lo que evita que controla el efecto P-delta en las estructuras y además pues, tiene una alta resistencia a la corrosión y alto ciclaje. Voy a intentar ir un poco más rápido, pero investigación experimental de este disipador también se analizó desde los dos componentes en paralelo. Por un lado, el disipador metálico que veis aquí, esto es una prensa hidráulica en el Laboratorio de Estructuras de Industriales y hicimos una serie de ensayos cíclicos para caracterizar este comportamiento que efectivamente se ve que es muy estable y con gran capacidad de disipación de energía. Por el otro lado, la barra de níquel titanio que está aquí, la ensayamos en la Escuela de Caminos, de aquí de la Politécnica también. Hicimos tanto ensayos estáticos como ensayos dinámicos para ver que efectivamente el comportamiento frente a cargas dinámicas y estáticas varía por la transferencia de calor que se produce en la velocidad de formación. Y finalmente implementamos estos disipadores en una estructura de hormigón. Los disipadores son estos, que se meten como diagonales convencionales en una estructura convencional y estos disipadores están montados sobre una estructura de hormigón armado con un forjado reticular, construido a escala y ensayado en una mesa sísmica en la Universidad de Granada con dos actuadores bidireccionales, de tal manera que se puede reproducir la acción simultánea de un terremoto con dos componentes ortogonales. De aquí sacamos muchos resultados, pero lo único que os voy a mostrar, porque estoy hablando del disipador, es el comportamiento real de una serie de terremotos inducidos a esta mesa sísmica de los disipadores y en lo que se puede ver que las deformaciones plásticas se concentraron en la parte metálica, mientras que la barra con memoria de forma, que es una de estas componentes, pues se comporta en régimen elástico no lineal y tiene una alta fiabilidad y puede reutilizarse, como así se hizo en ensayos posteriores. Además de la caracterización experimental, se hizo una caracterización numérica de cada una de las dos componentes con modelos bastante estandarizados, el modelo Bowen y un modelo tipo bandera, y se estudió la capacidad última de disipación de energía. Todo esto está plasmado en un par de artículos publicados o que forman parte también de la tesis doctoral y que si queréis os los puedo facilitar a posteriori. Y aquí se ve un poco los resultados en los que se superpone la caracterización numérica con los ensayos experimentales con un buen ajuste, ¿no?
Entonces, no quiero aburriros nada más. Todo lo que haya de dudas o de comentarios, por supuesto que estoy encantado de recibirlo. Y estas conclusiones es un poco lo que he ido contando. Los sistemas de control pasivo basados en disipadores son una solución eficiente y económicamente viable para el diseño sismorresistente, tanto para estructuras nuevas como para rehabilitación de estructuras existentes. Este nuevo disipador que presento combina la gran capacidad de disipación de energía de la parte metálica exterior con la propiedad de recentrado de estos nuevos materiales de aleaciones con memoria de forma. El uso de disipadores libera la estructura principal de la energía absorbida por el terremoto, es decir, que cuando viene un terremoto la energía se concentra en estos disipadores dejando a la estructura intacta y en régimen elástico y sin daños, lo cual es una gran ventaja porque además son elementos fácilmente sustituibles, con lo cual este planteamiento implica estructuras más económicas sostenibles porque hace una sociedad más resiliente, hace que las estructuras tengan mejor sostenibilidad y más vida útil. Y este ha sido un poco la presentación, nada más, muchas gracias, espero no haberme pasado y no haberos aburrido. Si alguien tiene alguna duda, no sé si procede ahora o después. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿Podéis preguntar de la charla o de Guillermo que ha hablado antes? ¿Tenéis previsto utilizar esto en algún edificio? ¿Lo habéis utilizado en algún edificio existente, algún disipador de estos? El grupo de investigación de Amadeo Benavent está centrado... Perdón. El grupo de investigación de Amadeo está más centrado en el punto de vista científico, no tanto en el aplicado, por así decir, que es como otra variante. Desde luego que hay muchos ejemplos en los que esto ya se ha implementado, no desde el punto de vista de investigación nuestro, pero sí a nivel mundial hay ejemplos. No, este está pendiente de, en todo caso, patentarlo, porque es como un proceso previo. Está publicado, pero de otra manera. Ya sabes tú que las patentes y las publicaciones tienen ahí sus vacíos. Pero bueno, eso lo hablamos en el café luego. Gracias. Bueno, te han sobrado varios minutos, o sea que si alguien quiere intervenir. Yo quería una curiosidad. Cuando habéis ensayado el segundo material, no he visto a lo mejor bien la diapositiva, ¿es solo atracción? Quiero decir, porque es una barra suelta, entonces, pero luego el diagrama tiene tracciones y compresiones. ¿Cómo habéis hecho eso? Gracias por la pregunta, muy certera. Estos ensayos están hechos en una prensa y este ensayo se corresponde con esta gráfica, que está hecha simplemente a tracción, es decir, son ensayos cíclicos de tracción de amplitud creciente, ¿vale? Aquí vamos diferentes ciclos y vemos viendo cómo esas tracciones se van generando. ¿Cuál es la gracia de este disipador? Que el montaje, como se ve aquí, tiene unas presillas que son como los anclajes del pretensado, y lo que garantiza es que cuando esto se mueve en una dirección o en otra, solo una parte de la barra trabaja y siempre trabaja a tracción, de tal manera que se hace que la barra nunca trabaje a compresión, evitando problemas de pandeo. Con lo cual, estas gráficas que son, digamos, solo en una dirección, cuando los hemos ensayado montados en el propio dispositivo, es decir, aquí no está, pero la barra va como aquí en el medio, hay una placa superior arriba, una placa superior abajo y aquí otra central donde se atornillan, donde se ponen esos anclajes por arriba y por abajo. Y lo que se garantiza es que cuando tiras hacia arriba o hacia abajo se producen esta serie de gráficas, de tal manera que solo hay la mitad de la barra que está trabajando y siempre está trabajando a tracción. Ahí hay una pregunta. ¿Por qué o cómo se te ocurrió esto? Esto, desde luego, no es mi idea original, no es algo... Pero sí, respondo a tu pregunta, no te preocupes. Es algo que se lleva implementando durante las últimas décadas, el tema de los disipadores de energía. El prototipo tampoco es idea mía, sino que yo he formado parte del grupo de investigación de Amadeo Benavent, que sigue con esta línea desde hace también muchos años. Él ha ido desarrollando muchos prototipos de este tipo y Hermes, no sé si a lo mejor luego nos contará otro prototipo diferente. Y mi labor en este caso ha sido simplemente la de ensayarlo, caracterizarlo. Es decir, yo no he ideado este disipador en concreto, sino que he participado en el grupo grande de investigación que tiene esta trayectoria. Vale. Gracias. No sé si respondo. Sí, sí. Sí. Me llamo Pablo Gris. Tengo una pregunta sobre el tema del control del desplome. ¿Cómo gestionáis que no pasemos de las limitaciones de desplome del edificio para que no haya daños en elementos secundarios, ya que está reduciendo el material en el resto de estructura? Por un lado, lo que tenemos es, lo controlamos respondiendo rápido,
dejamos que la estructura sea flexible, que la estructura se mueva hasta los límites admisibles en los que los elementos secundarios, o sea, el límite te lo impones tú, ¿no? Dices, yo quiero que mi estructura se mueva hasta cierto límite para controlar. Y lo que hacemos es, con el disipador, le damos una rigidez variable, que en este caso, al tener dos componentes, se puede fácilmente calibrar esa rigidez que queremos aportar, de tal manera que esta rigidez, que es la pendiente, ¿no? Fuerza, desplazamiento, pues esta es la rigidez, comparada con la rigidez de la estructura, que lo tengo pero no es el objeto de esta charla, permites que la estructura sea mucho más flexible, de tal manera que si tú te impones que el desplazamiento máximo sean 10 milímetros, por ejemplo, que es un desplazamiento bastante razonable, haces que aquí la estructura se mantenga elástica y a lo mejor ahí todavía no has entrado en ese rango en el que los elementos secundarios entran como en acción o producen daños, y controlas los desplazamientos por medio de este dispositivo que pones, que haces que sea mucho más rígido. Entonces haces que absorba o que las fuerzas vayan dirigidas a ese punto, pero también hasta cierto límite. Es una de las también ventajas que tiene este sistema. Yo controlo con la rigidez, aparte del periodo de la estructura, que lo haces más rígido, entonces desplazas no sé qué, no sé cuál en el espectro, sino que luego, llegado a un punto en el que estos elementos plastifican, o en el caso de la barra con memoria de forma, entra en el comportamiento no lineal, tiene una ligera meseta de tensiones, de tal manera que las fuerzas no aumentan mucho en las cimentaciones. Con lo cual, con esto te permites controlar los desplazamientos para que los elementos, es decir, te lo impones tú, dices, ¿qué desplazamiento objetivo quiero limitar? Entonces, controlas con la rigidez de los elementos que tú incorporas. O sea, que es una decisión de proyecto. Y estos disipadores son muy fácilmente ajustables debido a todo este número de elementos. Es decir, si quieres hacerlo más rígido, pues haces el tubo más largo y pones más elementos de estos. ¿Que quieres hacerlo más flexible? Pues vamos ahí con la radial y cortamos unos cuantos de estos. Madre mía, qué éxito. Nada, una pregunta, Guillermo, acerca de... vemos que todos estos gráficos al final... bueno, yo soy Antonio Bueno, y antiguo alumno también, y actualmente trabajo en mecanismo de ingeniería. Y mi pregunta iba en relación a... en estos análisis sísmicos de este tipo de elementos se trabaja desde el punto de vista energético, de la capacidad de absorción energética que tiene cada elemento, y luego en la aplicación del proyecto se suele trabajar más con la rigidez, con la capacidad axil que tengan estos elementos. ¿Qué relación o modulaciones se pueden producir para entender esa relación entre lo que es el análisis de fuerzas y el análisis energético del sismo? O sea, es una pregunta muy compleja, pero te la agradezco. Es verdad que Amadeo Benavent viene de una corriente incluso filosófica del diseño sismo resistente heredada de Japón de los años 60, que habla de una filosofía basada en energías, que todavía a día de hoy nos suena bastante innovador, pero que viene de los años 60-70, de Hausner y Akiyama. Y el trabajo, la investigación que se hace aquí está enfocada desde un punto de vista energético, pero desde luego que nosotros también trabajamos con fuerzas, con rigideces, porque es la manera de caracterizar esto. A nivel del disipador en sí mismo, se caracteriza tanto por los parámetros estándares que luego podamos hacer un modelo numérico, como por la capacidad de disipación de energía hasta la rotura, es decir, que el disipador queda caracterizado en términos de energía, básicamente. La implementación de esto en el proyecto, Amadeo Benavent también forma parte de la comisión de la redacción de los nuevos eurocódigos, en el que va a haber un método energético y que también está desarrollado en mi tesis de implementación de estos dispositivos, como ese proceso de diseño, de yo tengo un pórtico, tengo un edificio y le implemento este tipo de elementos. ¿Cómo es ese proceso? ¿No? Entiendo que es un poco la pregunta, de cómo es ese feedback. Entonces, en ese proceso entran tanto parámetros energéticos en cuanto al input de energía que introduce un terremoto, que se cree que con muchos registros sísmicos pues se puede establecer una media en función de la variabilidad estadística, etcétera. Entonces, con ese input de energía, tú lo que tienes que controlar es cómo la distribuyes de alguna manera. Tú puedes distribuirla en energía de deformación elástica, es decir, haciendo los elementos muy, muy grandes, pues igual que una viga, ¿no? Tú una viga la puedes armar para que nunca fisure siquiera, entonces estás haciendo una viga enorme, o puedes permitir que plastifique y entonces entran a trabajar otra serie de juegos. Entonces puedes controlarla con medio de energía de deformación elástica, energía de deformación plástica, energía de amortiguamiento que es inherente a la estructura, aunque a esto también se le llama amortiguadores por un amortiguamiento ficticio basado en otros estudios, pero la conversión de fuerzas y desplazamientos no es equivalente a la de energías, es decir, es como otro planteamiento. En el eurocódigo, y si quieres luego lo vemos o te puedo remitir a un capítulo en mi tesis que habla específicamente del proyecto de nuevas estructuras con este tipo de disipadores y del proceso que se sigue para hacer el diseño, desde establecer la acción exterior de input de energía hasta cómo diseñar cada uno de estos disipadores para cada una de las plantas para que la respuesta respecto a un análisis modal pues puedas controlar todos estos serie de parámetros. Pero es algo bastante complejo, pero gracias por la pregunta.
Muchas gracias, Guillermo. Gracias a todos. Pues adelante, Hermes Ponce Parra es alumno del máster del año 17-18 y su presentación es sobre ensayo sísmico de estructuras en laboratorio, que también trabaja en la Escuela de Industriales. Así es, sí. Yo entré pues 2 promociones después de Guillermo y lo que voy a hacer va a ser pues un aporte un poco más genérico de lo que ha estado contando Guillermo, porque se ha centrado pues en esos disipadores de energía, en estos casos de estructuras sismorresistentes, y yo me voy a centrar en el ensayo que se hace, pues para esto que ha explicado Guillermo, con todos sus resultados, son fruto de un ensayo. Y en este caso, este ensayo sísmico de estructuras de laboratorio. Os voy a contar, aquí tenéis un poco un índice rápido, que no me voy a extender mucho, pues si no Jesús luego me va a meter prisa. Y espero luego no enrollarme, pero bueno, veis un poco los puntos que vamos a ir tratando ahora a continuación. Esta es la estructura, que es parecida a la que ha contado Guillermo, pero en este caso es una estructura porticada de hormigón, que viene a simular a escala una estructura genérica de 3 plantas, con 3 vanos en cada dirección. Y estamos viendo un poco, pues bueno, la mesa sísmica un poco con más detalle, todo el tema de cableado, instrumentación, que es un poco lo que yo me voy a centrar en esta explicación. Estamos viendo todas esas planchas metálicas que vienen a simular pues, los pesos que esa estructura recibiría, esa bajada de cargas, recibiría en el prototipo real, ¿no? Pero siempre pues, reducido a escala. Como concepto, aquí ya todos sabremos que los edificios son los osos de la fiesta, que no les gusta moverse nada. Ellos son felices estando quietos. ¿Y qué ocurre? Pues que el problema viene cuando viene un terremoto, fuertes vientos, algo que le invite a moverse, ¿no? Entonces conlleva el riesgo de que pueda colapsar el edificio. Entonces, en este caso, lo que se plantea un poco, sin entrar tampoco en mucho detalle, sino por justificar este tipo de ensayos, pues se proponen unos arriestramientos, más o menos como lo que ha dicho Guillermo, en todas las alturas de la fachada, a los que se les coloca, en este caso, es otro disipador de energía similar, luego entraremos un pelín en las diferencias que puede tener con el de Guillermo, para evitar y reducir todos los daños que puedan generarse en el edificio, ¿no? Y que el único que sufra daños sea ese elemento que es reemplazable. Ahora vamos a ver un vídeo que se va a reproducir, aunque tarde un poco, del ensayo real, ¿no? No os esperéis algo tampoco muy emocionante. Para la próxima vez vamos a poner cuadros y lámparas, cosas que salgan volando, que se vea que esto se mueve bien. Estamos viendo cómo está siendo excitada la mesa sísmica en 2 direcciones. Y en este caso alguno podría fijarse, hombre, pues si es un sistema para evitar que la estructura no sufra daños, hay un pilar ahí arriba que se está tambaleando, que están formándose rótulas y demás, ¿no? Vaya un sistema más malo. Pero bueno, es que este caso es el terremoto que se le introdujo fue el de mayor intensidad, pues para un poco llevar a la estructura al límite y terminar de romper todos los elementos y ver qué ocurría. Pero evidentemente con un terremoto a la intensidad y a su escala normal, la estructura se mantiene elástica y sin daños. Vale, y ya está. Bueno, es fundamental con este tipo de ensayos dinámicos jugar con amplitudes, frecuencias, porque los materiales y sus propiedades se ven afectadas por esos 2 parámetros. Entonces, bueno, por eso pues, se van introduciendo terremotos a diferentes intensidades y vamos analizando punto por punto cómo se comporta la estructura. En la parte de la fabricación del espécimen, estamos viendo, esto es el laboratorio de Granada, que es donde nosotros realizamos los ensayos, y es una vista aérea de las estructuras. ¿Qué ocurre? Que cuando en una obra real, pues existe, una de las ventajas es pues, que hay mucho espacio, no hay problemas de tamaño, pueden amontonar las barras de cualquier manera, pero aquí eso es una complejidad, está todo reducido. Esas zapatas tienen 70 centímetros de lado, los pilares tienen solo 10 por 10 centímetros, la planta de abajo mide 1,20 m. Entonces no es fácil meterse ahí debajo, doblado, esquivando puntales, esquivando disipadores, el cableado, claro, está todo reducido. Los obreros también están a escala. Son obreros pequeñitos porque si no, no entran. Ahí tiene que ser todo pequeñito, ¿no? Y no es broma, no es tanta broma. Respecto al disipador, bueno, yo no me voy a centrar tanto en explicar el comportamiento porque
Mi experiencia en este caso, la que cuento, es un poco el tema de este ensayo experimental, que al final son todos muy similares en cuanto a una preparación, una instrumentación y demás. Pero en mi caso, este disipador de energía es parecido al de Guillermo en relación de que tiene una parte plástica de acero que van a deformarse esas vértebras, pero aparte tiene un material viscoelástico similar a un neopreno que está colocado en el interior para disipar pues, en 2 fases la energía introducida por el terremoto. Con las primeras vibraciones empezaría a activarse la primera fase y con las siguientes vibraciones activaría la parte plástica. En nuestro caso sí que hemos logrado patentar este dispositivo, pero bueno, evidentemente aún no está empleado en ninguna construcción y a lo mejor con el tiempo pues, puede darse el caso, pero bueno, al menos se ha logrado pues eso, darle una validez, digamos, a un resultado y a todos estos experimentos, ¿no? Esta parte que para mí yo creo que es la fundamental en todos estos ensayos, porque la verdad es que la ciencia no se concibe si no hay una medición o algún registro. Y en este caso, pues por ejemplo, os voy a hablar de los diferentes instrumentos de medición que nosotros manejamos en este tipo de ensayos. Por ejemplo, este, que es uno de los más relevantes, son las galgas extensiométricas. Y claro, al final dispone uno de un límite de instrumentación, un límite de dinero, un límite de espacio, de dónde colocar estos instrumentos que van a medir y van a captar datos. Entonces, esto requiere un diseño previo para uno valorar en qué puntos la estructura nos va a dar más información. Pues en este caso nosotros ya podemos intuir dónde se van a formar rótulas, que en este caso pues van a ser en las partes superior e inferior de pilares, también en los encuentros con las vigas. Tenemos que tratar de discernir qué puntos de la estructura nos van a dar más información y ahí tratar de captarla toda. Porque claro, pues luego existe el riesgo de que si algo no lo has conseguido captar, luego ya no es tan fácil o requieren atajos matemáticos que ya no es tan sencillo el poder obtener una información fiable. Seguimos un poco más con la parte de la instrumentación, porque hay un montón de cacharros, yo era la primera vez que los veía, evidentemente. Y, por ejemplo, nosotros usamos, pues al igual que las galgas extensiométricas son muy útiles para ver las microdeformaciones del acero, también es útil conocer los desplazamientos de los forjados, desplazamientos relativos, las aceleraciones de una planta, de otra, las fuerzas que se desarrollan en la parte de arriba de los pilares, que se miden con esas células de carga, por ejemplo. Y luego algo que es fundamental, hay que redundar en la colocación de estos instrumentos y hay que colocarlos por duplicado. Y todo va por duplicado. Entonces, ¿qué ocurre? Al final tienes un montón de datos repetidos, pero es un mal menor, porque claro, en cuanto pierdes algo y no has registrado un valor realmente importante, te toca hacer lo que he dicho antes, pues a lo mejor atajos matemáticos, pues integrar en función del tiempo la aceleración para obtener velocidades. Pero arrastras errores o a la inversa, pues podemos derivar el desplazamiento una vez o dos y vamos sacando velocidad, aceleración. Pero bueno, son atajos que lo suyo es tratar de evitarlos y manejar información directa que has medido directamente. Respecto a la introducción de... Sí, se oye. A la introducción de las señales sísmicas, porque claro, todo esto hay que excitar la mesa de alguna manera. Pues ahí vemos un acelerograma cualquiera y estos dos actuadores dinámicos que están colocados perpendicularmente para simular la señal del terremoto en la orientación norte-sur y en la orientación este-oeste. Y bueno, pues requiere también su complejidad y son controladores que requieren una especie de entrenamiento como un machine learning donde tú le propones una señal de entrada y él te devuelve otra y tienes que ir un poco corrigiéndole y diciéndole si es así, si tienes que cambiar algo y demás, porque bueno, al final depende de aquello que vas a excitar y a mover, que en este caso es una mesa que tiene diferentes masas repartidas de una manera concreta, con unas rigideces concretas y en función de lo que tengas ahí, pues tendrás que ir manejando eso de una manera o de otra. Ya por último vamos a ir acabando. Vamos a ir acabando ya por último. Esta es la sala de mandos, ¿no? Aquí es donde se ve toda la captación de señales, porque aquí al final esas señales, todos esos aparatos, lo que recogen son impulsos eléctricos que vienen a este hardware y es transformado en unidades que nosotros podemos interpretar bien. Microdeformaciones, milímetros, aceleraciones, fuerzas, algo que nosotros podemos sacarle partido. ¿Qué ocurre? Pues aquí se controla y se edita todo, desde la máquina que va a controlar esos actuadores dinámicos hasta un visualizado en directo de cómo se está comportando la estructura, porque nos interesa saber pues, que no se supere un pico de aceleración o saber en qué momento se activa una parte del disipador pues,
muéstranos ahí a ver cómo está en directo el desplazamiento, por ejemplo. ¿Y qué ocurre? Pues que de aquí al final lo que tú recoges son 500 canales más o menos que podemos estar manejando, que son muchísimos, y al final una matriz de datos de 500 columnas por 200.000 filas, más o menos, que con eso te da para hacer una tesis o varias, porque al final vale, vamos, hay un montón de datos que procesar. El tema de los análisis, porque esto es la parte experimental, que realmente es la más divertida, a mí es la que más me gusta. Aprendes un montón en ese tipo de... porque te toca aprender de todo, hasta de temas de electrónica, de electricidad, de cualquier tema tienes que saber. Y para la parte de los análisis, pues ya hemos visto que es un poco la continuación. Como decía, pues tiene una especie de verificación de esos resultados in situ, comprobar que está todo bien, ir verificando entre ensayo y ensayo que sigue todo correctamente, porque al final estos son ensayos dinámicos que se mueven, las cosas se caen y hay que estar pues revisando, conectando una, conectando otra. El tema de la recopilación y copia de datos, que parece una tontería, en plan, bueno, pues tú has hecho un ensayo, normal, te lo vas a guardar bien, pero bueno, hay que cerciorarse, porque suelen ser laboratorios de un uso común y uno no puede decir, lo ensayo, me voy, porque se te puede llegar a alguien y se te carga todo el trabajo, ¿no? Entonces es algo realmente relevante, el copiar, el guardar bien, almacenar toda la información, antes de procesar los datos y tratar de traducirlo en una información que puede ser relevante para una tesis, para una publicación científica, es importante revisar qué cosas están bien, qué cosas están mal, si alguna se puede corregir, se pueden depurar, pues bueno, es interesante tener un buen control sobre todos los datos que has recogido, que es algo masivo realmente. Como conclusiones, ya hemos visto que un ensayo experimental consta de diferentes etapas, diferentes agentes, porque pueden estar los técnicos, los operarios, doctorandos, el director, al final son muchas fases, muchos agentes y hay que tratar de coordinarse bien entre todos, porque luego el trabajo, el resultado va a ser uno, ¿no? Aunque haya formado unas diferentes partes hasta llegar ahí. El tema de la instrumentación, pues igual, es muy recomendable que todo sea por duplicado y si es por triplicado, pues mejor. O sea, si no es por dinero, se pondría todo muchísimo más redundante. Luego, insisto un poco, pues el control de los datos, el control de los tiempos, de los recursos, porque al final todo tiene unas limitaciones que hay que cumplir y cambia mucho de unas a otras. Y al final, pues todos estos ensayos experimentales en el mundo de la investigación pues sirven para validar modelos teóricos que luego pues podemos usar para parametrizar o para emplear bajo diferentes circunstancias. Y ya por último, pues un poco esto de cara a los alumnos que puedan ser, que estén en el curso actual. Mis sensaciones tras el máster, la verdad que fueron muy gratas porque toqué con un grupo de compañeros, la verdad que realmente bueno. Los profesores tenían mucha experiencia, tanto docente como laboral, que les ayudaba pues a transmitir de manera más realista los conocimientos. Luego pues tocábamos todas las tipologías. La verdad que en el primer trabajo que yo tuve después, el máster fue una guía práctica, o sea, me usé todo, me sirvió todo, la verdad que bastante bien. Y respecto a mi parte, que es un poco la que a mí más me interesa, es el tema del acceso al doctorado y todo al mundo académico, el mundo docente y demás, pues bueno, al tratarse de un máster oficial es realmente útil y eso, pues para los que estéis interesados, es un mundo realmente emocionante. Así que sin más, pues bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Hermes. Tenemos un minuto para alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Venga. Hola. Yo soy Javier. Y la pregunta iba en relación a los ensayos en mesa sísmica. Es decir, normalmente las mesas sísmicas solo trabajan imponiéndole tú un espectro. Es decir, ¿cómo se hace el trabajo previo? Es decir, ¿qué espectro le meto? ¿Por límite de aceleración, límite de tiempo? Claro. ¿Eso está regulado, hay algún criterio? ¿O ya es propia, pues le meto este espectro, le meto este otro? Sí, el criterio fundamental es, tú cuando tratas de excitar algo dinámicamente, cuanto mayor barrido de frecuencias tenga esa señal, mejor, porque así eres capaz de conocer cómo responde la estructura ante todas las frecuencias. Entonces, nosotros solemos usar un terremoto que ocurrió en Italia, que se llama Calitri, porque tiene un contenido de frecuencias para nosotros muy válido, y principalmente es un poco el criterio a seguir. Hola, yo soy Javier y tengo una pregunta, y es con respecto al trabajo previo de modelización y de construcción del modelo que vais a ensayar en mesa sísmica. ¿Cómo elegir la escala a la que estés trabajando? Porque al final el disipador también lo tienes que escalar en relación a lo que es la estructura, y cómo luego esos resultados eres capaz de homogeneizarlo para un edificio real. Sí, a los obreros también hay que escalarlos, o sea que es un tema relevante. Es verdad que es un tema, parece simple, pero es fundamental, porque al final
La primera limitación que existe es la del espacio. Puede parecer básica, pero si fuera la mesa tiene un límite de carga, que tampoco vas a poder cargarlo en exceso, tienes que ver qué es lo que estás escalando y ajustarte a eso. Y luego, pues la altura propia del puente grúa del laboratorio en el que tú lo ensayes ya te va a imponer una limitación de, pues tiene que medir máximo 2,20 metros. Pues bueno, dices, vale, pues reduciendo a 1/3 nos puede valer. Pero sí, hay que tener totalmente en cuenta esos parámetros antes de ponerse a diseñar y luego fabricarlo, claro. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por permitir volver a juntarnos aquí todos. Muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Sergio Alcantud y fui alumno del máster en el curso 16-17 y lo que vengo a contar es un poco la experiencia profesional y cómo el máster me ha ayudado en algunos puntos críticos de mi trayectoria profesional. Bien, una trayectoria profesional que después del máster empezó en Bilbao, en la empresa isostática de los compañeros Íñigo Ibáñez y Soraya Moreno, y que posteriormente continuó en Valencia en la empresa de ingeniería IDOM. La verdad es que son dos empresas que están enfocadas a los proyectos de estructura y lo que quiero contar es cómo el máster me ha ayudado en algunos puntos singulares de mi carrera. Desde mi punto de vista, el máster aborda temas claves y básicos de las estructuras a los que nos vamos a tener que enfrentar la mayoría del tiempo cuando preparamos proyectos. Pero ni aun prolongando el tiempo del máster muchísimos años, creo que sería capaz de mostrarnos o siquiera plantearnos todas las situaciones particulares, todos los clientes especiales con los que vamos a tener que tratar o todas las singularidades estructurales que vamos a tener que resolver. En cambio, pienso que la potencia de este máster reside en que te da una caja de herramientas muy grande y unas estructuras mentales que van a hacer que seas capaz de enfrentarte a cualquier situación estructural o a cualquier problema con grandes garantías para resolverlo, siempre que tengas el tiempo necesario para estudiarlo, lo cual ya es un poco más complicado. Muy bien, pues lo que vengo a contaros es un ejemplo en el que tuve que tirar de esa caja de herramientas y de esas estructuras mentales para resolver algo que se puede decir pues, que no venía hasta entonces recogido en un manual o en una normativa o documento de aplicación. Inicialmente nos enfrentábamos a un proyecto que podría parecer, bueno, que es convencional, de hecho no tenía nada singular, sobre todo pues eso, una empresa como IDOM que tiene un gran bagaje en lo que se refiere a estructuras industriales. Concretamente se trata de un edificio industrial ubicado en Valencia a metros del mar. Es un edificio que tiene una función de cáscara, de cubrición. Dentro de lo que se trabaja es un almacén de producto congelado. Por tanto, nos encontramos con una estructura que tiene una envergadura potente, concretamente tiene unos 30 metros de altura, pero que apenas tiene carga. Las particularidades de este edificio, lo que nos llevó a esta situación singular, es los siguientes condicionantes. Por un lado, se trata de un edificio, como ya he dicho, muy cerca del mar, por tanto, un viento muy elevado. Se trata de un edificio de gran altura, con grandes cargas horizontales, pero con muy poca carga. El geotécnico nos indicaba que teníamos que recurrir a cimentación profunda y el cliente venía con la idea prefijada e innegociable de que su estructura no debía tener juntas estructurales, por tanto había que añadir unas cargas térmicas potentes. Por último, por el tipo de cliente, se trata de un cliente que no se veía capaz de realizar este proyecto, pero sí que quería tener un documento en formato del programa de cálculo CIPE para posteriores ampliaciones, reformas o actuaciones un poco de menor escala que sí que se veía capaz para afrontar y, por tanto, quería tener este fichero. Muy bien, pues lo que hicimos fue empezar a desarrollar el cálculo y cuando llegamos al tema de las cimentaciones, en el cual CIPE incorpora un módulo para el cálculo de las mismas, nos encontramos con que los pilares, especialmente lo de fachada, tenían un momento que era en proporción muchísimo más grande al esfuerzo axil. Incluso algunos de los pilares que recibían cruces de San Andrés estaban directamente traccionados, estaba produciendo un levantamiento. Ante esta situación, nos encontramos en un punto del proyecto en el que tuvimos que decidir si levantábamos de nuevo el proyecto en un programa de elementos finitos que fuese capaz de
en el que pudiésemos introducir los encepados como elementos finitos, o si avanzábamos resolviéndolos por el método de las bielas y tirantes. Finalmente, por cuestiones de tiempo, optamos por resolverlo por el método de las bielas y tirantes. En este punto, lo que hicimos un poco es pues, analizar el estado del arte en esta materia, es decir, vamos a ver dónde estamos, qué bibliografía tenemos y a partir de aquí, bueno, qué herramientas incluso tenemos para realizar este cálculo y usamos una de ellas o empezamos a desarrollar alguna. Lo que nos encontramos en realidad fue un pequeño vacío en lo que se refiere al dimensionado encepado por el método de bielas y tirantes en los casos de tracción, en el que alguno de los pilotes tracciona, por lo que nuestra propuesta ya no solo era tanto resolver el edificio como sino proponer una herramienta que automatizase todo este cálculo. Es decir, sí que hay formas de calcularlo, pero de una manera automatizada, como solemos necesitar en nuestros proyectos, pues no encontramos nada. Por tanto, como ya digo, hicimos un análisis del estado actual. El método de las bielas y tirantes es originario de los estudios de Ritter para la explicación del comportamiento de una viga cortante en 1899. En cambio, la primera mención en norma española a este método ocurre en la instrucción del año 68, pero no es hasta la EH80 cuando aparece especificada para el caso de encepados de dos pilotes. Actualmente, la evolución de este método de cálculo por el método de bielas y tirantes para encepados de dos pilotes ha sufrido una evolución casi nula. Y en la EH08 pues vemos que prácticamente sigue en el mismo punto analizando un encepado a compresión. Ante esta situación, lo que propusimos era generar una herramienta que fuese capaz de automatizar todo este proceso de cálculo a partir de la geometría del encepado que propondríamos nosotros mismos y de todo el listado de combinaciones de carga que podríamos obtener de cualquier programa de los que empleamos generalmente. El método de trabajo de esta herramienta, básicamente lo que tenía que desarrollar era, en primer lugar, un análisis de las reacciones del soporte, en segundo lugar, una transformación para el cálculo de las reacciones de los pilotes y a partir de ahí la fase más crítica, que era una interpretación de estas cuatro cargas para proponer sistemas de modelos de bielas y tirantes realistas. Porque lo que nos dimos cuenta es que el problema que tenía CIPE es que no establecía modelos de bielas y tirantes realistas, sino que tenía unos cuantos y los iba adaptando, dando generalmente un problema que dice de bielas traccionadas, lo cual es un poco contradictorio. Muy bien. Entonces, siguiendo un poco todo este proceso, que es lo que os voy a contar en las siguientes diapositivas, empezamos por la transformación de las reacciones, diferenciando básicamente si se trataban de soportes de hormigón o soportes de acero, para saber si teníamos que recurrir a los apuntes de Jesús Rodríguez o a los de Jorge Conde. Entonces, a partir de la discretización de estos esfuerzos, lo que obteníamos era una discretización de los esfuerzos de axial, momento y cortante. Se transformaban directamente en dos cargas de tracción-compresión en las que ya teníamos tanto su posición concreta como su signo como su valor. A partir de este dato y con una geometría que, como ya he dicho, aportábamos nosotros, empezamos proponiendo una geometría de encepado, pues se despejan las cargas, las reacciones también de los pilotes y ya tenemos las cuatro cargas con su posición, su valor y su signo. El punto fuerte de la herramienta es este. A partir de estas cuatro cargas lo que hace es interpretar estos datos y proponer modelos de bielas y tirantes para resolver todas las situaciones de cargas que se nos pueden dar. Ya digo, únicamente con los condicionantes de geometría y carga. La potencia de la herramienta reside en que, frente a software existente, como es el caso de CAST, en el que puedes introducir cualquier modelo de bielas y tirantes, puedes dibujarlo, puedes hacer multitud de cosas, la herramienta te evita todo este caso. Es decir, tú a cualquier software de esto vas a tener que pensar un modelo de bielas y tirantes, diseñarlo, discretizar las fuerzas y una vez te dé el resultado tendrás que dimensionar todo. La herramienta lo que hace es que únicamente a partir de la carga y la geometría selecciona el modelo de bielas y tirantes más adecuado, lo resuelve y sobre todo lo dimensiona. Y además lo hace de manera simultánea, hace toda una pasada por todas las combinaciones para finalmente darte una envolvente de los resultados de los tirantes, teniendo en cuenta que seas capaz de meter esa armadura en esa geometría y que tengas la capacidad de anclaje necesaria para transmitir las fuerzas a los nudos. Y además te hace una comprobación de las bielas y los nudos. Y como ya digo, finalmente el resultado que te da es una envolvente de armados y una envolvente de capacidad de bielas y de nudos. Muy bien.
Para todo aquel que le haya podido resultar interesante esta herramienta, me gustaría dar una serie de consideraciones o puntos a tener en cuenta, y es que en este cálculo, de mi experiencia de mi experiencia profesional, de mi experiencia con otros proyectistas, creo que tradicionalmente nadie tiene en cuenta el peso de las tierras cuando está haciendo un modelo de la estructura, pero que la mayoría nos acordamos del peso de las tierras cuando nos aparece alguna cimentación traccionada. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellos encepados de gran superficie o que estén a gran profundidad, en cuanto a la consideración de este peso, ya que la herramienta no tiene la capacidad para discernir en qué punto va a ser favorable y en qué punto va a ser desfavorable, lo cual tienes que estar un poco encima para controlar. Y otro aspecto que me gustaría destacar es el comportamiento del cortante, tanto en este tipo de encepados como en el tratamiento que hace la herramienta. Ya te digo, el tratamiento que hace la herramienta es directamente coger el cortante, desligarlo y dividirlo entre los pilotes que tenemos a partes iguales. En este caso, como estamos centrados en el caso de 2 pilotes, iría el cortante mitad para cada uno. La realidad es que esto puede llegar a alejarse del comportamiento real cuando trabajamos con encepados de gran canto o con cortantes de gran magnitud. En ese caso, la fuerza del cortante multiplicada por el canto daría un momento que se transformaría en unas fuerzas de tracción y compresión que deberíamos reintegrar a esos modelos que nos ha propuesto y trabajar de una manera iterativa hasta que consiguiésemos equilibrarlos. Realmente la forma de trabajar correctamente el cortante es la que propone el método de elementos finitos, que es integrarlo a lo largo de la altura, pero que esta herramienta pues tiene esas limitaciones y que en algunos casos conviene tener en cuenta. Muy bien, pues todo esto que os he contado de una manera rápida lo hemos recogido en una publicación en la editorial de la Universidad Politécnica de Valencia, en la que lo cuento pues un poco más pausado y de manera más detallada, acompañado de una serie de ejemplos. Y que también, pues bueno, además de las dudas que pudiese haber ahora, pues me gustaría dejar el correo por si cualquiera tuviese en un futuro necesidad de, no sé, cualquier duda, cualquier cosa que os pueda ayudar. Estoy abierto a charlar un rato de estructuras y a prestaros parte de mi conocimiento. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. ¿Hay alguna pregunta? Muy buenas. ¿Puede presentarse? Bien, no sé si me oye. Sí, no sí. me oigo a mí. Oigo muy mal, o sea que me he enterado solo de la música, pero no, me sobra. A ver, supongo que desde el punto de vista geotécnico estaba justificado poner pilotes. Sí. Ya no entiendo por qué 2. Muchísimo mejor 1, siempre. Pero bueno, que si se ponen 2, lo que me ha dado la sensación en las figuras es que están muy separados. Es decir, los pilotes, si tienen que trabajar juntos, vamos a decirlo así, aunque en efecto en este caso es uno tracción y otro compresión algunas veces, mejor cuanto más juntos. O sea, ganan. Cuidado, que ya sé que hay por ahí algunas reglas que están escritas en términos de que si pones muchos pilotes, 16, puedes encontrarte con que trabajan menos el conjunto de los 16 que la suma de lo que resiste cada uno. Pero eso es para 16 o para 12 o para 8. Para 4 o para 3, no. Bueno, para 4 no lo sé. Para 3 no. Para 2 seguro que no. O sea, si vas a poner 2 pilotes, separaos un diámetro. ¿Para qué quieres más? No necesitas más, nunca. ¿Ves? Ahí es donde me pierdo. Lo digo porque me acabo de tener una obra en la que los pilotes de 85 nos separaban 3 metros para un edificio, cuidado. Pero de locos, o sea que era un gigantesco encepado con una gigantesca armadura tirando el dinero. Para empezar, poniendo un pilote es mejor, pero si pones 2 separados un diámetro. Es que no veo la justificación del asunto en esos 2 términos, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, quería decir que me he acordado mucho de usted en todos estos años, porque me acuerdo que cuando nos repartía cualquier texto, muchas veces decía, os reparto esto, pero lo leéis dentro de 3 años. Y en muchos casos ha sido así, o sea que sigo teniendo el pendrive de estructuras, lo abro muy a menudo y es muy, muy, muy útil. Muy bien, respecto al primer comentario que has hecho, el motivo por qué no fuese en 1, que yo también soy muy fan de los pilotes, de los encepados de 1,
es que realmente se trata de encepados de fachada, que el pilar más próximo lo teníamos a 20-25 metros, con lo cual el centrar los esfuerzos era imposible, no podíamos tirar vigas centradoras de ese calibre, por tanto lo que hacíamos era colocarlos de 2 pilotes y en algunos casos hemos conseguido usar el propio muro de contorno de la nave para centrar los esfuerzos en la otra dirección, pero claro, frente a la carga de viento que el pilar más próximo que teníamos estaba a 25 metros, en el mejor de los casos, porque en otros directamente hasta la fachada opuesta no volvíamos a tener un pilar, pues tuvimos que recorrer encepados de 2 pilotes. Y respecto al comentario de la separación de los pilotes, pues la verdad que únicamente se trata de figuras y que el objetivo de la herramienta es que como la única variable que tú introduces es la geometría y es bastante visual, pues puedes ir trabajando y ver cuál es la más óptima. O sea, es tan fácil como separar y juntar los pilotes y alcanzar una solución que optimices economía, esfuerzos, armado y la solución en general. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo de la separación. Sí, hay una duda una pregunta, y media rápida. Cuando dices la herramienta todo el rato, físicamente, ¿qué es una herramienta? ¿Es un software? Se trata de una hoja de Excel programada únicamente. Sí, es una hoja de Excel que hemos programado, está preparada para introducir estas variables y ya te digo, podéis escribirme al correo, en el libro, al final del libro está incluida con un código QR, un código BIDI. Y nada, simplemente es muy intuitiva, es muy de las que trabajábamos aquí en el... ¿Cómo has comprobado las vigas de tracción en los lugares donde aparecen? Porque a mí me ha ocurrido en otros casos de muros de gran canto donde he intentado buscar bibliografía de cómo se reparten las vigas de tracción y cuánto armado ha afectado realmente para poder resistir esa biela, y no he encontrado tampoco demasiada información. Ya, yo las he evitado, o sea, lo que he buscado es modelos de bielas y tirantes que no apareciesen esos elementos, o sea, lo que buscaba era elementos armados muy simples en los que, pues al final, cuando trabajas con los modelos de bielas y tirantes hay una serie de recomendaciones de normas y al final, pues compatibilidad de deformaciones a acero hormigón, bielas y tirantes a 30 grados y sobre todo ser realista a la hora de colocar tirantes, es decir, que coloques un tirante donde mañana vas a poder colocar un armado y lo vas a poder anclar. Porque el armado entiendo que es prácticamente igual que el de un pileta a compresión. Sí, claro. O sea, no se ve muy bien la imagen, pero al final lo que tiene es exactamente lo que tú dices, es cualquier pilote, las esperas del pilote, armadura superior, armadura inferior y poner cercos donde consideres que es necesario. Bueno, yo soy Luis. Hola. Como la primera pregunta de que lo has hecho el programa que era un Excel, entiendo que este Excel tú has tenido que predefinir una serie de prototipos, o sea, de ideas, de esquemas de bielas y tirantes. O sea, no es inteligente el Excel. Me refiero, si de repente aparece una tercera carga porque el encepado tiene dos pilotes, o sea, de 2 pilares, no funcionaría. Si tiene 2 pilotes, dos pilares no funcionaría, no es inteligente. O sea, al final el método lo que hace es que tiene predefinido estos 4 puntos a partir de estas variables que se ven ahí y al final lo único que juega es variando A, B, C, D, variables geométricas, alfa, beta, gamma, valores de carga y realmente lo único que puede solucionar es cualquier propuesta que te dé como condicionantes 2 acciones de reacción y 2 acciones de entrada. De nada. Yo solo decir que será interesante que os leáis el artículo de George Lyson sobre bielas y tirantes, que fue el origen de que en la normativa europea y española se introdujese eso en el hormigón. Vale. En los años 60, no recuerdo exactamente ni el título del artículo. Luego te pediré el autor. Vamos, George Lyson. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Laura Navas hizo el máster en el año 15, está haciendo su tesis en la Universidad de Bolonia con tutela internacional, que esperemos que la lea este año. Y el título de la tesis es Capacidad de elementos no estructurales de fábrica en ménsula. No es el título de la tesis, es el título de la presentación que nos va a hacer hoy. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias por la presentación, encantada. La presentación, como ha dicho Joaquín, se titula Capacidad de elementos no estructurales de fábrica en ménsula y
Primero me voy a presentar yo y después voy a entrar en el tema, que como es un poco teórico, voy a intentar solo centrarme en algunos conceptos generales. Para empezar, yo ahora mismo soy profesora ayudante de este departamento, imparto clases en el máster de estructura de edificación, en un máster de análisis de riesgo sísmico y tecnologías geoespaciales en la Escuela de Topografía y en algunas asignaturas de grado de arquitectura. Y me estoy intentando enfocar en la ingeniería sísmica. La investigación formó parte del grupo de ingeniería sísmica de la UPM, de la Escuela de Topografía, también de la Comisión de Vulnerabilidad del proyecto Cucapán, que se enfoca en la reducción de riesgo sísmico en América Central, y estoy desarrollando mi tesis doctoral que se titula Vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales, aprendizaje de fábrica, aprendizaje a partir del terremoto de Lorca de 2011. La tesis doctoral se está realizando en convenio de cotutela entre la UPM y la UNIVO, y además gracias a la beca de una fundación privada que es el Colegio de España en Bolonia. Esto me está permitiendo hacer una estancia de duración mayor de la que se suelen hacer habitualmente, que serían 6 meses hechos online debido a la pandemia y un curso entero que estoy haciendo presencial en Bolonia, que sería este año desde septiembre. El principal interés de esto es que en Italia mi campo de estudio está muy desarrollado. Por motivos evidentes, tiene muchísimos edificios de fábrica y además tiene muchísimos sismos. El interés es que, además, es que la normativa italiana está muy desarrollada. De hecho, los nuevos aerocódigos recogen algunos aspectos que ya estaban recogidos en las normativas italianas anteriores. También que en el departamento se han desarrollado códigos de programación y metodologías que estoy aplicando en la tesis, que tienen unos grandes laboratorios, que tienen una forma de trabajar en grupo un poco distinta a la que aplicamos aquí en la UPM, y que son relaciones que espero mantener a lo largo del tiempo. Mis directores de tesis aquí son el profesor Jaime Cervera y como apoyo la profesora Belén Benito, y en la UNIVO el profesor Marco Saboya y Francesca Ferretti. En la tesis doctoral pasa por una serie de puntos. El primero es un estudio general de la exposición, de cuáles serían las principales tipologías de edificación que se encuentran en Lorca. Después una estimación de la vulnerabilidad comparada de edificios de fábrica mediante el método RESISTO, que ese método se ha desarrollado allí en el Departamento de Ingeniería Civil de la UNIVO. La caracterización de los edificios residenciales de hormigón armado de 4 a 6 plantas y los espectros de demanda, los espectros de planta. Esto es porque los elementos no estructurales que principalmente resultaron dañados en Lorca se encontraban en edificios de esta tipología, y también la inclusión de elementos no estructurales en los modelos y análisis por vibración ambiental. Y por último, la caracterización de la capacidad de los parapetos para poder cruzarlo con la demanda con la demanda sísmica del espectro de planta, que es lo que voy a presentar aquí brevemente. Bueno, durante el terremoto de Lorca, los 9 fallecimientos fueron debidos al fallo fuera de plano de parapetos, fachadas y cornisas. Y además, además se ha visto que en países desarrollados los terremotos de intensidad media, que suelen ser mucho más habituales que los de gran intensidad, lo que provocan son daños en los elementos no estructurales, mientras que las estructuras consiguen resistirlos. Con lo cual es un campo que actualmente está muy en desarrollo. En el estado del arte encontramos que con respecto a parapetos y elementos en ménsula se han realizado algunos estudios experimentales y se han propuesto algunas curvas de capacidad. La mayoría de estas, como vemos la de Doherty, están basadas puramente en los ensayos experimentales, y lo que deducen son unos parámetros a partir de esos ensayos. También sabemos que la mayoría de las curvas que se proponen son trilineales, con lo cual el objetivo era desarrollar una basada en principios teóricos, pero que al final fuese también una curva trilineal, porque era lo que reflejaban los ensayos experimentales.
y siempre teniendo como referencia el comportamiento como bloque rígido, porque es muy relevante para el comportamiento de los parapetos. Por lo tanto, planteamos como objetivo el desarrollo de una curva trilineal simplificada de capacidad de elementos de fábrica en ménsula que pueda ser aplicada de forma sencilla, porque al final el objetivo es que se incorpore a algún tipo de normativa o que se pueda usar a nivel profesional y no solo a nivel de investigación. El aporte principal es que, primero, se hace una propuesta de una curva de capacidad completa basada en principios teóricos y después se proporcionan las ecuaciones sencillas para construir esta curva trilineal y que además ha sido contrastada con ensayos experimentales ya publicados, con algunos de los que hemos visto en el estado del arte. Todo esto está recogido en una publicación que es A Theory-Based Simplified Trilineal Model for Characterization of the Out-Plane Behavior of a Reinforced Masonry Wall, en la revista Engineering Structures. Las bases teóricas, bueno, se partió de unos principios bastante simples, que es cuáles son las fuerzas y esfuerzos a los que están sometidos un muro envoladizo de 1 metro de ancho con una carga distribuida triangular. A partir de ahí se decide estudiar cuál sería el comportamiento en dos estados extremos, que sería el modelo elástico y el modelo de rotura, porque es mucho más fácil saber qué pasa en los extremos que qué pasa en el centro. Y lo que pasa en el centro después se puede extrapolar a partir de esto. También hubo que establecer cuáles serían los elementos de partida que se considerarían como parámetros. Los principales fueron el módulo de elasticidad, el espesor, la esbeltez, que se ha comprobado que es casi uno de los parámetros que más influye en la respuesta de este tipo de elementos, el peso específico y la resistencia a compresión y a tracción, que como vemos todos ellos aparecen de alguna forma o en el planteamiento de fuerza y esfuerzo o en el planteamiento de los dos estados límite, el elástico o el plástico. A partir de esto se establecen unas relaciones entre las rigideces de las zonas que están fisuradas y las no fisuradas, porque conforme va aumentando la carga se irán fisurando una parte del elemento, mientras que la otra se mantiene el elástico porque tiene menos carga. Entonces, a partir de la relación entre la inercia, que sería la inercia eficaz en las zonas fisuradas y la inercia total en las zonas que aún no están fisuradas, llegamos a que el parámetro clave que define el comportamiento de este tipo de elementos ante cargas sísmicas muy probablemente es uno que llamamos beta, que es la multiplicación de la aceleración adimensional por la esbeltez, que como ya habíamos dicho es un parámetro extremadamente crucial en este tipo de estructuras. Entonces vemos que a partir de una serie de consideraciones matemáticas se puede ver que cuando la beta va desde 0 a 0,25 el muro se mantiene en régimen elástico. De 0,25 a 0,75 el muro está fisurado por debajo de una determinada altura que también se puede determinar. Y por último, a betas mayores de 0,75 se produce el colapso. Esto es lo que nos permite también las relaciones que hemos establecido de inercia y las distintas leyes que hemos definido para el comportamiento del peto que habíamos establecido, nos permite conocer la relación entre la flecha fisurada y la elástica, que sería la que veríamos a la derecha. ¿Qué nos permite esto? Pues como vemos, hasta 0,25 la flecha fisurada coincide con la elástica, porque el elemento se mantiene en régimen elástico y después empieza a aumentar a gran velocidad. A continuación, planteamos cuál sería la relación entre la beta y el desplazamiento en relación al desplazamiento de colapso, que sería el punto de inestabilidad que vemos arriba. Al principio se ve que la línea que está la línea discontinua refleja los resultados sin considerar efectos de segundo orden y llega a una conclusión que no es válida, porque no puede ser que cuando tenga muchísimo desplazamiento que esté en el punto de inestabilidad resista ninguna carga. Entonces se decide incorporar los efectos de segundo orden
que es como una sustracción de la capacidad de carga. ¿Cuánto sustrae? Pues en el límite, cuando está en el punto de inestabilidad absoluta, que no puede resistir ninguna carga, sustrae toda la capacidad como bloque rígido. Y para el resto de puntos, pues se hace la extrapolación como bloque rígido. Entonces, si restamos los efectos a la curva que tenemos sin considerar efectos de segundo orden, los efectos de segundo orden como si fuese un bloque rígido, encontramos esta curva de capacidad completa que considera los efectos de segundo orden. Bueno, esta curva de capacidad completa que obtenemos, vemos que partiendo únicamente de principios teóricos, vemos que llega a una conclusión y a una curva que es tremendamente parecida a la que proponía Doherty a partir de los ensayos experimentales, lo cual ya nos indicó que se iba por buena dirección. A continuación, se comparan las curvas analíticas propuestas con las de los ensayos experimentales punto a punto para ver si realmente las curvas completas que nosotros hemos desarrollado son válidas o no son válidas. Se comparan con 4 ensayos experimentales. Para ello, hubo que hacer una transformación porque nosotros teníamos las curvas de capacidad en beta desplazamiento, sin embargo, las publicaciones normalmente contenían las curvas de capacidad en relación periodo de desplazamiento. Entonces hubo que hacer una serie de discusiones para poder establecer la relación entre unos parámetros y otros. Se llegó a una conclusión que está publicada dentro del artículo, por si a alguno le interesa, y se pudo hacer la transformación. Por colores podemos ver reflejados cuáles serían los resultados de los ensayos analíticos con los experimentales. Como se ve, se parecen bastante. De hecho, nos impresionó la gran concordancia que hay entre resultados. No esperábamos tanta a priori, la verdad. Y después tenemos que también la frecuencia elástica con las fórmulas que nosotros usábamos eran muy similares, las experimentales y las teóricas. Una vez que ya teníamos la curva completa, decidimos simplificarla a una curva trilineal y para ello había que usar unos criterios. Los criterios que decidimos aplicar fueron la conservación de la cantidad de energía, que significa mismo área bajo la curva de fuerza de desplazamiento, de beta desplazamiento, y el mínimo error cuadrático. Las ecuaciones que obtuvimos para hacer esto, lo que nos darían sería la curva trilineal que vemos en rojo en línea discontinua, en comparación a la curva completa que vemos en negro. Como se puede ver, al final se llega a una serie de ecuaciones bastante sencillas y fáciles de aplicar, que lo que dependen es de los parámetros que antes establecimos. Si tienes esos parámetros ya definidos, puedes definir la curva trilineal sin necesidad de aplicar la formulación completa. También la precisión de las ecuaciones para predecir los puntos cruciales de la simplificación trilineal en relación a los establecidos por la formulación que define la curva completa fue muy alta. Como vemos abajo, no hay demasiada desviación de los puntos que definimos con la curva de capacidad completa de la que nos sale con la simplificación trilineal. Bueno, estas serían algunas de las referencias que se han usado, entre las que se encuentra el artículo que he comentado, que hemos publicado en Engineering Structure. Muchas gracias por vuestra atención y aquí tenéis el correo electrónico por si hubiese alguna duda o interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. ¿Alguna pregunta? Estamos un poco pasados de tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rápidamente. Sí. Hola, Laura. Muchas gracias por tu presentación. Dos cositas quería preguntarte. Una, he visto que os basáis en estudios experimentales de la bibliografía. La pregunta es si tenéis previsto o habéis realizado algunos ensayos por vuestra cuenta para validar estos ensayos. Y la segunda,
va más en relación a, una vez planteado este modelo teórico de su comportamiento, digamos, de pushover, por así decir, ¿no? Sí. De desplazamiento respecto a fuerza, ¿cómo implementáis esto de alguna manera en los análisis sísmicos? Es decir, ¿partís de un espectro de la meseta, del acelerograma, o establecéis cuál es la fuerza que actúa y con eso evaluáis cuál es el daño y lo limitáis en cada uno de los elementos? En este caso entiendo que es de parapetos en la cubierta. Entonces, no sé si lo que hacéis es extrapolar con una función de transferencia del edificio hasta la planta que corresponda y así aplicar ese acelerograma o espectro al parapeto, al muro en este caso, y evaluar ese daño, o cómo es el planteamiento o el flow de trabajo que se establece en ese rango. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, las dos muy interesantes. Con respecto a la primera, nosotros no hemos hecho ensayos experimentales, pero porque la idea era al final que fuera algo teórico y que valiese para un rango amplio de valores. Entonces, por ejemplo, se pueden considerar valores no sirve solo para petos, también sirve para fachadas que no tengan un peso en la parte superior y que se comporten de esta forma. Entonces, entre los ensayos experimentales con los que hemos contrastado, hay tanto elementos que tienen las dimensiones propias de un parapeto como elementos que tienen las dimensiones propias de una fachada, elementos que son únicamente de fábrica de ladrillo y elementos que son de piedra. Entonces nosotros no consideramos que tengamos la posibilidad de realizar nosotros mismos un rango tan amplio de ensayos sísmicos. Y puesto que estos reflejaban de primera, sin ningún tipo de ajuste ni nada, en valores tan buenos, no pensamos que compensase económicamente el hacer nosotros un único ensayo que solo reflejara un caso concreto. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo se implementa esto dentro del estudio del edificio completo? Pues eso es otra de los campos de estudio de la tesis, que sería, cuando nosotros analizamos un edificio, en realidad tenemos el espectro normalmente en la base y tenemos que sacar el espectro en cada una de las plantas. Pero a la hora de sacar el espectro, lo que normalmente se hace es modelar el edificio como lo modelamos profesionalmente, solo la estructura. Pero como dije al principio, lo que pasa con el terremoto de magnitud media no es esto, es que se dañan los elementos no estructurales mucho antes que los estructurales, con lo cual el espectro de planta que nos interesa quizás sea más cercano a un modelo que contemple los elementos no estructurales que a uno que no los contemple. Entonces, la idea es hemos hecho una serie de ensayos de vibración ambiental en 2 edificios de Lorca para caracterizar el periodo fundamental de estos edificios con los elementos no estructurales construidos. Lo estamos analizando, modelar de forma simplificada lo que serían los elementos no estructurales para que se corresponda el periodo del edificio con el periodo que hemos obtenido realmente y sacar los espectros de planta para el edificio con todos los elementos no estructurales y también sin ningún elemento no estructural. Y ver un poco, intentar extrapolar un poco qué pasaría, como básicamente la misma estrategia que se ha aplicado para la curva de capacidad. Estudiamos los 2 estados extremos e interpolamos lo que serían los estados más complejos centrales. Para esto se está utilizando también la normativa sísmica italiana porque la europea hasta el momento solo da un espectro de planta muy simplificado, pero la italiana sí que tiene varios métodos que incorporan también los distintos modos de vibración y que independizan los resultados en función de cuál es la tipología estructural del edificio de hormigón que se esté considerando. Si se está considerando con muros en ménsula, si se está considerando como marcos de hormigón armado. Entonces es una formulación mucho más precisa, por lo que estoy viendo, comparando con los resultados de meter estos 2 edificios modelados en SAP, y a partir de ahí la idea sería intentar combinarlos para ver si se puede sacar una curva de fragilidad o un estado de daño de los petos sin necesidad de entrar en modelar con tantísima precisión los edificios y las curvas de capacidad de los elementos. Muchas gracias, Laura.
poco justos de tiempo, así que Manuel de la Cal, que ha trabajado trabajó durante varios años con Alejandro Bernabeu, nos va a presentar análisis dinámico y control de vibraciones en estructuras, ejemplos prácticos. Buenos días. Bueno, soy Manuel de la Cal, hice el máster en 2011. Cuando acabé el máster, directamente empecé a trabajar primero en IDOM, Madrid, IDOM Chile, luego pasé a otra ingeniería que se llama Aeroestudios, luego pasé a trabajar con Alejandro Bernabeu 5 años en su empresa y desde el año pasado trabajo como trabajador autónomo en Valladolid, calculando estructuras. Voy a comentaros dos proyectos que hice en la empresa de Alejandro, con otros compañeros que están aquí, Javier Gómez y Alfonso González, y voy a hablar un poco de dinámica de estructuras de edificación. Voy a hablar primero un poco de la teoría general de dinámica y análisis dinámicos, luego voy a hablar un poco de cómo afrontar esos problemas dinámicos que pueden tener esas estructuras y luego voy a hablar de dos ejemplos. Por un lado, un forjado en una fábrica industrial que se diseñó para unos esfuerzos dinámicos específicos de unas maquinarias de producción y luego una pasarela en Maribor, Eslovenia, que para ese control de dinámica de vibraciones por el tránsito de personas requiere unos dispositivos de masa sintonizada. Voy a intentar no ser muy pesado, voy a hablar un poco de dinámica. La diferencia principal entre las acciones estáticas más convencionales y las acciones dinámicas es que son acciones que varían en función del tiempo y se caracterizan por un movimiento. Este es simplificadamente la vibración, o sea, una acción dinámica en una estructura lo que hace es que ésta vibre o se mueve de manera oscilante, que este es como se ejemplifica de manera simple como un sistema de un grado de libertad, y estas acciones dinámicas, tanto la acción dinámica que también trabaja en función del tiempo, como la respuesta de nuestra estructura, pues va a tener un periodo, que es el tiempo que tarda en generar una oscilación completa en nuestra estructura, una amplitud, que es el desplazamiento máximo que va a tener nuestra estructura, y la frecuencia, que va a ser la inversa de nuestro periodo. Son un poco los parámetros fundamentales que rigen el análisis dinámico o el comportamiento dinámico. Luego, como he dicho, en los dos ejemplos que vamos a trabajar, vamos a ver dos acciones dinámicas, movimiento de personas en la pasarela y movimiento de maquinarias en el forjado industrial. Hay otras acciones dinámicas en edificación, como son el sismo y el viento, que son un poco diferentes, o también el tráfico rodado, que sería más de ingeniería civil. Aquí nos vamos a centrar en estas. El tema de movimiento de personas normalmente está tabulado y especificado en las normativas. Estas serían un poco las funciones de aplicación para personas andando, personas corriendo, acciones que además se escalan un poco en función de la cantidad de gente que pueda concurrir en el forjado, pasarela que estemos calculando. En el tema de maquinaria es un poquito más complejo, porque una maquinaria, por ejemplo, un motor de rotación, pues tendría una función armónica fácil de estimar, pero luego las máquinas pueden tener muchos componentes, ser una combinación de muchas cosas, o tener cargas periódicas, cargas de choque, etcétera. Entonces, normalmente esas acciones dinámicas y los requerimientos que tiene nuestra estructura van a estar fijados normalmente por el fabricante. Aquí hay que diferenciar un poco las maquinarias un poco más normales de motores, por ejemplo, de agua, bombas de agua, que no tienen problemas de movimiento, y normalmente lo que se hace es aislar la máquina. En el ejemplo que vamos a hablar es una máquina de producción, entonces la máquina no se puede mover, ni se puede aislar. Lo que hay que hacer es muy rígido el forjado para que la máquina trabaje correctamente. Y luego hay otros parámetros que rigen el análisis dinámico que son muy importantes. Uno es el amortiguamiento, que es la capacidad intrínseca que tiene nuestra estructura de ir disipando o absorbiendo energía y, por tanto, ir reduciendo esa respuesta dinámica de nuestra estructura
reduciendo la amplificación y las velocidades y las aceleraciones a las que se ve expuesta por la fuerza dinámica. Y otro importante es el tema de la amplificación o la resonancia que puede sufrir una estructura. Esto es un poco la relación entre la frecuencia propia que tiene nuestra estructura y la frecuencia propia que tiene la acción dinámica que va a actuar sobre nuestra estructura. Lo que se ve aquí es que cuando esas dos relaciones, cuando esas dos frecuencias coinciden, los valores de esto es una gráfica que mide un poco la amplificación del desplazamiento de nuestra respuesta dinámica en función de esa relación entre las frecuencias propias de vibración que tiene nuestra estructura y la frecuencia propia que tiene la acción dinámica que actúa sobre ella. Que cuando es uno, cuando coinciden, se amplifica a máximos, pudiendo llegar a lo que se denomina resonancia cuando nuestra amortiguación es cero, que entonces se podría llegar teóricamente al colapso, cosas que, bueno, ya eso en edificación es un poco raro que pase, pero sí en función de si nosotros nos encontramos cerca de esta coincidencia de frecuencia propia y frecuencia inducida de 1 y tenemos poca amortiguación, la amplificación puede ser muy alta, por lo tanto nuestra estructura puede sufrir deformaciones o movimientos muy acelerados que pueden o ser problemas por el uso o incluso llegar a fisurar la estructura, etc. Entonces, bueno, del tema del cálculo dinámico, ya digo que los objetivos son más principalmente de actitud al servicio, de confort o de funcionamiento, en el caso de la maquinaria. Los métodos de análisis normalmente van a ser o en régimen de frecuencias, como el análisis modal o en función de velocidades o aceleraciones, con la función steady state. Y nosotros nos vamos a centrar en los dos ejemplos, no en las medidas que se pueden tomar a veces cuando se puede, por ejemplo, sobre la fuente de vibraciones, sino sobre nuestra estructura. Por un lado, desacoplar las frecuencias propias de la estructura y de la fuente emisora, que es lo que hemos hablado, separarnos de esa relación de 1 entre las dos frecuencias, o por otro, amortiguar esa acción dinámica, que es lo que veremos en el ejemplo de la pasarela. El primer método, como hemos dicho, es intentar separarnos de este punto de relaciones. Entonces, la formulación de la frecuencia o de la pulsación de una vibración de un grado de libertad, que se simplificaría aquí, tendríamos por un lado la rigidez, por otro lado la amortiguación y por otro lado la masa de nuestra estructura. Entonces, respecto al amortiguamiento, el amortiguamiento suele ser una propiedad intrínseca de nuestra estructura que suele tener valores bajos y con la que no vamos a poder trabajar mucho, porque una vez que hayamos escogido pues, un sistema estructural, pues tendremos una amortiguación y esa es la que vamos a tener propiamente sobre la estructura. Luego veremos que con los sistemas de amortiguamiento sí que vamos a poder añadir más amortiguamiento. Respecto a la masa influye en otros cálculos de la estructura. Aumentar nuestra masa de la estructura nos puede complicar los cálculos de nuestros forjados, nuestros pilares, nuestras estructuras. Entonces, lo normal que se hace en estos casos es trabajar con la rigidez. Entonces, de cara a separarnos de este punto, podríamos, por un lado, reducir la rigidez, pero eso también reduciría la rigidez de nuestra estructura, lo que también nos derivaría en otros problemas de deformaciones, etc. Entonces, lo normal es que se busque aumentar la rigidez. Aumentar la rigidez o lo que es lo mismo, aumentar las frecuencias de nuestra estructura para separarnos de este punto 1 e irnos a zonas donde la amplificación de esa acción dinámica sobre nuestra estructura van a ser pequeñas y desde luego no se van a poder producir fenómenos de resonancia. Y el otro método es no trabajando directamente en nuestra estructura, sino añadiendo lo que es el TMD, el Tool Mass Damper, o un sistema de amortiguamiento dinámico, que consiste, aquí veis una foto, es una gran masa con unos muelles que se conectan a nuestra estructura. Entonces tendríamos nuestra estructura que tendría su masa, su rigidez y su amortiguamiento, y tendríamos nuestra segunda masa que estaría conectada a la primera por esos muelles que van a tener a su vez una rigidez y un amortiguamiento.
Y bueno, aquí hay un poco simplificadamente esas formulaciones para definir qué masa y qué rigideces y, o sea, estos valores respecto a nuestra estructura. Y lo que vamos a conseguir es, en este mismo gráfico que veíamos de amplificaciones y relación de frecuencias, es amortiguar esa respuesta, esa amplificación en los puntos que nos interesen. En este caso, buscaremos que la frecuencia de nuestra estructura y de nuestro TMD coincida y amortigue nuestra acción dinámica, y de esta manera sí que podemos reducir, trabajando principalmente con el amortiguamiento, mucho nuestra estructura, la respuesta dinámica que sufre nuestra estructura. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Muy rápidamente es que aquí vemos que si nos separamos mucho en esa relación de frecuencias, llegamos a zonas donde nuestro TMD no estaría trabajando, no estaría funcionando, por lo que sí que es recomendable hacer ensayos en la propia estructura construida para calibrar en última instancia el TMD y no solo diseñarlo en la oficina y ya ponerlo allí. Y luego también que influye mucho la relación entre la masa de la estructura y la masa que coloquemos. Cuanta más masa, más amortiguamiento, pero también llegando a un límite. Tampoco es cuestión de poner masa y masa. Y llegamos al primer ejemplo. Lo que comentaba, un motor de agua se le puede poner una mesa aislante y aislarlo del resto de la estructura. Pero un forjado de producción que está haciendo microchips no se puede... ¿Sí? 3 minutos. Bueno, pues lo cuento más rápido. El forjado nos pedían unas rigideces muy altas, porque las máquinas, si no, producían mal. En vez de frecuencia, que es lo que estamos hablando, aquí lo que te pedían era rigidez, pero bueno, ya hemos visto que está relacionado. Y luego, además, te pedían que comprobases unas velocidades máximas de movimiento del forjado, y bueno, aquí pongo otros requerimientos que se suelen exigir para este tipo de forjados de producción. Para conseguir esa rigidez alta, ¿qué hicimos? Vigas mixtas, placas alveolares que nos permiten controlar la fisuración, porque el hormigón cuando fisura reduce mucho su rigidez, y luego una capa de compresión de 8 centímetros para también trabajar un poco el trabajo direccional. Para conseguir esa cabeza de compresión de las vigas mixtas, pues se rasgaron todos los alveolos de las placas en cabeza para generar esa conexión. Y aquí se genera como el mapa de rigideces de nuestro forjado, donde cumplimos tanto los valores mínimos como recomendados, el mínimo en todo y el recomendado salvo en este punto del centro de vano. Los fabricantes de estas máquinas lo que le daban era una función de calibración de la carga que ellos querían que aplicásemos, de 2,5 kilonewton y tal, la cual se calibró y se aplicó mediante la formulación steady state al forjado, y bueno, se comprobó que las velocidades estaban por debajo del límite que nos pedían, y luego mediante la transformada de Fourier se transformó estas velocidades máximas y también se comprobó que cumplía. La pasarela, pues, la carga que tiene es el tránsito de personas, es una pasarela de 133 metros en 3 vanos, con 2 grandes vigas en los perímetros y otras vigas transversales que forman el tablero. Aquí, como es una pasarela peatonal, pues si nuestra frecuencia fuera mayor de 5 hercios no tendríamos que hacer más cálculos. Y si no, sí que tendremos que comprobar para una carga, según la normativa actual del M2, de tránsito de personas, de un grupo de 8 o 10, unas 10 personas, que no se supere una aceleración máxima de 0,7 metros por segundo. Esta es la formulación para aplicar que da el eurocódigo para aplicar la carga que pedían para este tipo de pasarela, que como no hay tiempo pues no la explico. Y entonces se hizo primero un análisis modal. Aquí se ven los principales modos de la pasarela que excitan el primer vano, el tercer vano o el vano central o 2 vanos, y se ve que la frecuencia no llega a 5 Hz. Por lo tanto, tenemos que hacer ese análisis más fino para ver las aceleraciones. Entonces se hizo el análisis steady state en el rango de esas frecuencias que nos pide la normativa,
para esa carga y con un amortiguamiento viscoso de 0,4 por ser una estructura metálica. Y aquí vemos que incluso para el vano extremo de la izquierda, incluso hasta en 2 puntos se supera esa aceleración y en los otros vanos también se supera esa aceleración. Por lo tanto, no cumplimos. Entonces, hay que poner un TMD. Y tampoco tengo mucho más que contar. El TMD sí que tampoco iba a contar mucho. Se colocan, como hemos visto que hay 3 modos de vibración que citan los 3 vanos, 3 TMDs o 3 grupos de TMDs en los puntos centrales o de máximo movimiento de cada vano. Sí hay que tener en cuenta para el TMD que, por ejemplo, este pesa casi 2 toneladas, el del centro son cosas grandes, hay que tener en cuenta que tienen que caber en la estructura que vayamos a colocar, que la estructura tiene que resistir esa carga, no solo globalmente, que a lo mejor es fácil, pero sino también localmente, donde se cuelguen esas 2 toneladas, habrá un elemento secundario que tiene que aguantar esas 2 toneladas y que se va a mover, o sea que hay que generarle un espacio para que entre dentro de la estructura. Y ya está, o sea, súper rápido. Muchas gracias, Manuel. Vamos a dejar las preguntas que tengáis para Manuel para el descanso y así nos da tiempo en los casi 15 minutos que tenemos para que Luis haga su presentación. Luis Lozano, cuando quieras. Bueno, soy Luis Lozano, vengo desde Caltech Ingeniería y antes de empezar quería agradecer el haber tenido la suerte de haber trabajado desde que hice la carrera, tanto con José Luis Fernández Cabo, como con Antonio Lara y Almudena Majano, como con Darío Galante, que han sido para mí 3 equipos que me han impulsado mucho en este modo de ver las estructuras. ¿Qué estructura es geometría? Bueno, como iba, estructuras es geometría. Antes de empezar quería definir lo que significa parametrizar, que es describir o estudiar algo mediante parámetros y a su vez un parámetro es un dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. Entonces, bajo mi punto de vista, la parametrización en las estructuras tiene principalmente 4 campos, digamos. El primero, que sería, claro, generación de formas. Si no parametrizas estas formas, no llegas a ellas, o llegas a una, pero no puedes jugar con ellas, tanto a nivel estético como a nivel estructural. Otra segunda línea, que es acercar el lenguaje de arquitectura y estructura para que estemos hablando en una misma línea y que no sea como ida y vuelta, sino que sea todo a la vez. Ahora entraré en eso. Luego, para hacer predimensionados estructurales que estén puramente basados en geometría, que al final la estructura es geometría. Y por último, una herramienta que sirva tanto en el diseño de estructuras, de detalles, como para realizar modelos de cálculo que sean más complejos y la parametrización te permita que no dé fallos este modelo. Empezando, como decía, el acercar esto de arquitectura y estructura, esto lo retomo de lo que fue mi trabajo fin de grado del 2015, que trabajaba con la estática gráfica. Actualmente está empleada únicamente en el análisis de estructuras ya existentes, pero la propuesta de este trabajo era utilizarla para diseñar estructuras. En este caso es un puente en Irlanda, el puente de Samuel Beckett. Entonces, básicamente era definir una serie de parámetros que puedes coger tantos como quieras. En este caso, bueno, se está viendo la longitud de este mástil o la longitud de los tirantes, y con el concepto de cantidad de estructura, que es esfuerzo por longitud del elemento, te permite valorar económicamente, únicamente a nivel material, el coste que sería tu estructura, a la par que estás viendo cómo sería la definición arquitectónica del proyecto. Como decía, arquitectura y estructura estarían ligados desde el arranque. Otra aplicación de la parametrización es para el modelado de estructuras tipo celosía, que bueno, es un tipo de estructura que es muy utilizado y se resuelve por tanteos entre canto y la perfilería empleada. Entonces, lo que proponía es un bloque paramétrico en el cual puedes estar controlando al mismo tiempo la geometría, es decir, lo que va a haber en tu proyecto, que arquitectura puede decir me gusta más un tipo, me gusta más otro, a la par que estructura, es decir, estar conociendo los esfuerzos que tienes por elementos. Entonces, para esto, pues bueno, igual que comentaba antes, defines una serie de parámetros, como puede ser el tipo de celosía, la luz, el canto y la carga recibida, y puedes estar viendo la apariencia estética a la par que el resultado de esfuerzos en elementos, que luego ya hay programas más sofisticados, como podría ser Caramba, que te da muchos más datos, pero requiere de un conocimiento mayor y no es tan directo como este. Otro ejemplo de la parametrización es, bueno, las grid cell, láminas reticulares, que, como veo, está aquí como imagen tanto del encuentro como del máster de estructuras, que son unas estructuras que resuelven un espacio con una cantidad reducida de material y salvan grandes luces, pero tienen un gran reto que es cómo hacer el mallado de toda esta superficie. Entonces, un método utilizado es el método Chebyshev, método del compás, que bueno, es utilizado en estas dos láminas reticulares.
tanto PMA de Gridcell como el Mannheim Multihall, que también lo hice en un bloque, o sea, lo tengo hecho en un bloque paramétrico. Esto lo desarrollé a partir de mi trabajo fin de máster, que era una Gridcell, y muy similar, como comentaba antes, pues tienes que definir una serie de parámetros, que en este caso sería una superficie inicial, que en este caso pues generalmente te la da arquitectura por tema estético, tema espacio, los motivos que sean, a partir de la cual tú vas definiendo una serie de parámetros, como sería, por ejemplo, el punto de arranque de definición del mallado, una distancia entre nodos, que por eso se llama método del compás, porque defines una distancia entre nodos, y una dirección de estas láminas azules y verdes, que puedes jugar con ellas, ya sean ángulos ortogonales, o sea, láminas ortogonales entre sí, o un ángulo alfa, como es el que se está modificando ahí, de relación entre unas láminas y otras. A partir de estas variables que tú vas modificando en tiempo real y vas viendo la apariencia que tiene tu estructura, puedes, además de estar viéndola, introducirla directamente en tu modelo de cálculo y tienes ahí el dibujo de CAD, como se ve, ya para entrar en el programa de cálculo que cada uno quiere utilizar. Este proyecto lo hice estando en FECOR. Era un parking que, bueno, por entrar me sirvió como base para desarrollar una serie de herramientas que tiene esta tipología. Era un forjado reticular con una serie de pilares relativamente ordenados, porque algunos con más luz, otros con menos luz, y un empuje descompensado de tierras en el perímetro. Entonces, fui viendo en el proceso de cálculo una serie de peligros que había y una serie de oportunidades para futuros proyectos poder implantarlas. Entonces, el proceso de cálculo, ¿cuál fue? Primero, bueno, se revisa la geometría, ves que está bien colocado, pilares, vigas, tipo de forjado elegido, se hace un predimensionado de vigas y de forjados y un dimensionado de la sección de los pilares para poder entrar, como se hizo en este caso, en CIPE, en el que tú te tienes que decir, este pilar es de 40 por 40 y a continuación él te lo dimensiona, o sea, él te lo arma. Ahí, si tú has dado una sección errónea, él te lo va a armar igualmente. Entonces, bueno, aquí desarrollo una herramienta que cuento a continuación, que es el diagrama de Voronoi. Introduces la geometría en CIPE, metes cargas verticales, metes cargas horizontales, este empuje descompensado, ahora contaré cómo lo desarrollé. Luego defines la geometría de las zapatas, entras en CIPE y haces unos croquis de secciones de hormigón y placas de anclaje, porque arriba había unas marquesinas metálicas. El primero que comentaba, esta bajada de cargas, bueno, lo hice con el diagrama de Voronoi, que es un diagrama tal que así, que se crea uniendo puntos entre sí y trazando las mediatrices, de tal forma que se crean perímetros equidistantes entre puntos. Que básicamente esto es una bajada de carga por pilares. Cuando me lo contaron en el curso que hice, dije, esto tiene mucho interés. Bueno, se utilizan algunas estructuras, tanto bidimensional como tridimensional. Y aquí el bloque paramétrico que desarrollé, que lo bueno de estos bloques es que lo haces una vez y lo utilizas muchísimas. En el que básicamente defines el perímetro del forjado, defines la posición de los pilares, aquí se crea el diagrama de Voronoi, muros si tienes, huecos si tienes, como este caso, que los elimina de este diagrama de Voronoi, y a partir de aquí ahora mismo ya tienes una numeración de pilares, que la puedes ordenar como quieras. Coordenadas o proximidad a un punto. Tienes un área tributaria de cada elemento. Luego, una vez que defines una carga mayorada en kilómetro metro cuadrado, que será carga por planta por número de plantas, pues tienes el axil que te está bajando por cada pilar. Aquí, todos estos datos, lógicamente, pueden variar. Si ahora me mueven un pilar, yo muevo el pilar y se actualiza automáticamente esta geometría. Asimismo, tú defines el hormigón, el tipo de hormigón que tienes y te dice la sección necesaria en centímetros cuadrados. Puedes definir el tipo de pilar, ya sean cuadrados, sean rectangulares definiendo un lado fijo, 10, 20 centímetros, girarlo 90 grados entre sí, o circulares. O una cuarta posibilidad que me encontré que era necesario, que a veces había pilares cuadrados, pilares circulares. Entonces, pues el pilar inteligente que llamé, que es según arquitectura. Él define, si es circular, hazmelo circular, si no, hazmelo rectangular. ¿De qué lado? El que yo te diga, 10, 20 centímetros. Y aquí tienes los pilares dibujados, pilares que tú transformas en un fichero de WG, y esto ya lo tienes directamente para entrar en CIPE, con una bajada de cargas pues que es bastante aproximada y te evita luego el dimensionados malos de elementos y problemas futuros en obra. Todos estos datos, por supuesto, se obtienen en tablas y también puedes obtener un esquema de cimentación. Tú defines un rango de cuánto te aguantan tres tipos de zapata, de 2x2, de 3x3 y de 4x4 metros. Defines su carga admisible y aquí vemos en colores cómo sería esta planta de zapatas. En cuanto al empuje descompensado que comentaba de las tierras, bueno, había varios empujes, una zona que no tenía empuje de tierras y diferentes valores de empuje en estas zonas. Entonces, ¿el objetivo cuál era? El forjado te va a funcionar como diafragma, entonces vas a meter una carga horizontal. La pregunta es, ¿qué carga horizontal? ¿De qué valor? Ya que unas cargas se compensaban con otras. Y la otra duda es, ¿en qué dirección la metes? Porque aquí no era un proyecto rectangular, es más sencillo. En este caso había que valorar eso. Entonces, un primer paso es, aquí en este modelo igual, hemos introducido el perímetro del forjado. Aquí se están definiendo los tramos de diferentes empujes por estos puntos que se ve, simplemente modificando estos sliders que se llaman grasshopper, unas barritas.
Y a continuación lo que se hace es pues, definir el empuje que hay en cada tramo. Entonces, la gran ventaja que tiene Grasshopper, como se ve, es que estás viendo en todo momento lo que haces. ¿No? Los programas de pues, hojas de cálculo tienen el problema de que te puedes equivocar por el motivo que sea. Aquí lo estás viendo en todo momento, ese fallo se minimiza y te evitas de futuros peligros y dilataciones de tiempo. Una vez que tienes aquí todo dibujado, con esto estás obteniendo una carga horizontal en X, una carga horizontal en Y, que es lo que se metía al final en cada forjado y ya se repartía entre pilares, muros o la rigidez que hubiera en cada planta. Otro bloque que desarrollé, este es muy sencillo, este es el que más uso en verdad, por ser el más sencillo, que era simplemente para esto que estamos viendo, dibujar secciones de hormigón. Es decir, tú defines una base, defines un canto, defines el número de armados y el diámetro de estos y la separación, el recubrimiento que tiene que tener. Ventajas de esto, primero, ves si te entra el hormigón y dices, me gusta esta sección o prefiero reducir el número de armaduras y aumentar su calibre. Luego te está dando cuantías y estás viendo si estás cumpliendo los requerimientos de normativa. Y además, como pasaba con el resto de bloques, obtienes una geometría en CAD, que una vez más, como suelen funcionar las ingenierías, tiene un equipo de delineación que lo dibuja, pues estás minimizando la posibilidad de fallos, revisiones futuras y, una vez más, dilatación de tiempos. Y por último, de este proyecto, que era, como os comentaba, arriba había unas marquesinas metálicas que tenían unas placas de acero que habías calculado en el programa que fuera, idea estática, hojas de cálculo propia, lo que fuera. Habías definido una dimensión de placa, unos tornillos y el perfil empleado, en este caso, por ejemplo, un IP300. Pues del mismo modo que comentaba antes, vas definiendo la métrica, defines las distancias que tienes que respetar entre elementos, como se ve en esta línea discontinua, y vas viendo si tu placa es correcta y si tus tornillos están bien colocados o estás respetando una distancia corta, ya sea al borde o sea el utillaje al perfil, y te dirá aquí tornillos mal colocados. Una vez más, igual que veíamos en el resto de herramientas, esto lo conviertes en un WG y te evitas las correcciones futuras de planos y tienes el dibujo hecho y ganamos todos al final, en tiempos. Y este proyecto aquí, esto lo hice en ID Ingenieros con Darío Galante, aquí la parametrización fue más a nivel global, no tanto a nivel detalle. Era un proyecto que, como estamos viendo aquí, era muy grande, un master plan en China de 4.500 viviendas. Entonces, en un principio lo que hubo que hacer es un análisis de la geometría, que aquí estamos viendo había entre 2 y 5 niveles, es decir, aleatoria. Con un orden, pero aleatoria. Una superficie también muy variada, entre 115 y 200 metros cuadrados, con toda la combinatoria posible entre estos elementos. Salía un total de 559 bloques. Entonces, lo que tuvimos que definir fue un sistema, no íbamos a hacer 559 modelos de cálculo, sino teníamos que hacer, al final, 10 tipos de vivienda, pues 10 estructuras, 10 modelos de cálculo, y poder abarcar todas las posibilidades de combinación entre elementos. Lo primero fue analizar estas 10 tipologías que tenían en común, un núcleo de ascensores que estaban en todos, un ángulo entre 0, 10 y 20 grados y un intereje entre pórticos común de 5,27 y 4,63. Y una cosa que generó mucho problema fue unas terrazas que Arquitectura sabía que quería poner al sur, pero por normativa no tenían definida ni el tamaño ni la posición exacta, había muchas dudas, ni el material tan siquiera. Entonces teníamos que jugar con estas variables. Hice un modelo paramétrico de tal forma que pudiera asumir todo cambio que nos llegara de Arquitectura, que eran semanales, sino casi diarios, de tal forma que tú definieras en planta la posición de los pilares, el número de alturas y te generara automáticamente este modelo de cálculo. Modificación que llegaba de Arquitectura, vía tablas, entrábamos por Grasshopper, íbamos a SAP y teníamos el cálculo directamente hecho. En cuanto a las terrazas, tuvimos que estudiar definimos como 3 rangos, pues si la luz de la terraza, o sea, el voladizo es menor de 1,80, losa de hormigón. Si es entre 1,50 y 2,80, perfil metálico. Y si es más, pues un elemento auxiliar, un tirante, un jabalcón. Ya sea por arriba o por abajo. Estudiamos qué carga está llevando estas terrazas a la vivienda y la pésima la incluimos en el perímetro, tanto como carga vertical como con un esfuerzo torsor, viendo qué proporción se llevaba a la viga de borde y qué proporción se llevaba a la losa. Y bueno, con todo esto, pues al final definimos esto, que fueron unos planos que sirvieron perfectamente para construir y va bien. Y luego finalmente llegaron las terrazas y comprobamos que sí, que las cargas que habíamos definido no superaban la geometría de las terrazas y pudimos modelarlas, incluirlas en los modelos y ver que el dimensionado de las viviendas que ya se estaba empezando era correcto. Y por último, la Catedral de Mejorada del Campo de Justo Gallego, que bueno, creo que la mayoría lo conocemos, está en un estado construido por Justo con mucha voluntad, principalmente. Y lo que estamos haciendo es analizar lo que hay, ver si funciona, si no funciona y proponer refuerzos en los casos que sea necesario. Y aquí, pues bueno, hice algunos modelos unos bloques paramétricos que me han servido, en este caso estas vigas metálicas, que
por ejemplo, un IP300, que es el caso que había en algunas estructuras, lo defines en un programa, o sea, lo introduces en Grasshopper como un perímetro y puedes plantear un refuerzo. De este refuerzo, este bloque, ¿qué te va a decir? Te va a decir una sección, te va a decir un módulo resistente elástico, un módulo resistente plástico, un momento que resiste, una rigidez. Es decir, te va a servir para poder proponer estructuras de refuerzo puramente por geometría. Ya sea pues completinas o directamente con medios perfiles inferiores. Y así es como estamos operando en diferentes zonas, ya que hay perfiles así o hay perfiles incluso que no son comerciales, sino que son ñapas que fue haciendo Justo. Y por último, estas que eran viguetas pretensadas de hormigón, no se sabía mucho. Bueno, se sabía que tenía una geometría tal que así, unos armados tal que así, pero sabía que había 5 abajo, 1 arriba, pero no se sabía diámetros. Entonces, pues el bloque que desarrollé es modelar la geometría, modelar la posición de los armados, tanto inferiores como superiores, únicamente la posición, porque como digo, no sabíamos el diámetro, no sabíamos qué armadura había, pero sí sabíamos en un modelo de cálculo qué momento tenía que resistir este elemento. Entonces, el proceso que hicimos fue el inverso. Yo quiero resistir un momento de 30 kN, pues ¿qué armadura tengo que asegurar que hay? Aquí se está viendo la cabeza de compresión que existe. Había 2 posibilidades, considerar la armadura superior trabajando o no considerarla en caso de que la cabeza de compresión no llegara a cogerla. Se ve que los valores son similares, pero no iguales, como es de prever. Y el resultado que decimos es tiene que haber 10 centímetros cuadrados abajo. Y in situ es lo que se comprueba. Y ya está, eso es todo. Y bueno, por reengancharme a lo que decía Aroca, yo comparto mucho su posición de que para trabajar hay que divertirse, y yo haciendo estas cosas no hay duda que me divierto un montón. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Luis.